queridos amigos, teleamigos, los quiero invitar el 5 de agosto del 2018, fiesta del Padre Celestial, Colegio María Inmaculada, séptima con 166, de las 8 a las 4 p.m. La fiesta del Padre Celestial ha sido tradicional para nosotros. Acuérdense que la Biblia dice, de Dios Padre viene toda bendición en el cielo y en la tierra. Padre de todas las luces, lo llama Padre de todos los ángeles. De manera que vamos a tener una fiesta muy grande todos los años, así como vimos en la fiesta de Pentecostés, vimos milagros, vimos curaciones, vimos sanar a un muchacho de SIDA, a un homosexual, y se sanó de ambas cosas, de modo que el homosexualismo se sana. No pierdan la esperanza, porque ahora veía una aberración de esas que son tan normales en este mundo de iniquidad y de corrupción, que en Inglaterra protestaban los bisexuales y los homosexuales porque estaban llevándolos a unas terapias de transformación para ser heterosexuales, y no, es posible, eso es lo normal, es ser normal. Lo normal es tener un hombre y mujer. Dios creó al hombre, hombre y mujer, Adán y Eva, no Adán y Pedro, de modo que no. Y la abominación es lo otro, y se sanan. Yo me acuerdo que un psiquiatra español publicó un libro sobre la sanación de los homosexuales y rompieron las vitrinas en Madrid y hicieron toda clase de desmanes salvajes, además, como suelen ser las cosas ahora, pero se sanan, y en un grupo de oración se sanan y se restauran y se renuevan. Uno hemos visto tantas cosas los que hemos estado en los grupos de oración, que vemos la gloria de Dios y los milagros de Dios, y la fe que es la garantía de lo que no vemos y esperamos, la prueba de las realidades que no se ven. A mí me da mucho dolor y mucha tristeza cuando veo algunos programas de televisión o de radio, alguna cosa, donde la gente duda de la existencia de Dios o la niega o se burla, que es peor, no saben lo que están hablando ni lo que están diciendo. Como les contaba en el programa del viernes, yo tengo amigos científicos, un amigo con un PhD en psicofisioneurología, fue candidato a premio Nobel, fue filósofo de Jean-Paul Sartre a los 16 años, biólogo, PhD en psicofisioneurología, y se convirtió en una aparición donde vio danzar el sol y vio que la gente se sanaba, y él, como psicofisioneurólogo, no entendía eso. Desde su punto de vista de ciencia, no, porque eran milagros, eran cosas contra la naturaleza. La fe es la garantía de lo que no vemos y esperamos, es la prueba de las realidades que no se ven. Yo he visto multiplicar la materia, Jesucristo multiplicó la materia. A mí no me digan que los evangelios no son libros históricos, son libros históricos. Todo lo que se narra allí sucedió, porque es que además yo he visto suceder muchas cosas, casi todas. Sanar paralíticos, he visto crecer los pies en Belén, en la casa de oración de Belén, y lo vamos a ver en la fiesta del Padre Celestial el 5 de agosto, que es una fiesta grande para nosotros. Yo también fui medio ateo, agnóstico, García Márquez decía que era ateo de tierra firme porque rezaba en los aviones. No, yo también, pero el Señor me llamó y el Señor me sanó. Me sanó de 3 paquetes de cigarrillos, de un montón de whisky, de tranquilizantes, de depresión, de todas las cosas, y lo hizo en una noche. A mí me decía una vez un amigo que en paz descansó y está en el cielo, que era psicólogo, psiquiatra, médico, científico. Yo le decía tiro fijo porque los diagnósticos psiquiátricos eran precisos y exactos, y me decía, lo que tú tenías psicológicamente era para 3 o 4 años de terapia para sanarse de ese cigarrillo, de ese whisky, de esa depresión, de esos tranquilizantes, y el Señor te sanó. O sea que yo soy testigo, doy testimonio de eso, porque la palabra mártir es testigo, y también mártir porque llevamos este dolor y esta angustia. Estaba leyendo precisamente, volviendo a leer
el libro del padre Tadeusz Daxer, que fue director espiritual de Juan Pablo II durante muchos años y dirigía a 4.000 personas, en donde habla de las tempestades de la vida, donde habla de las pruebas. Cuando dicen que Dios no prueba, la prueba de la fe en la vida de la Virgen María fue una prueba de fe muy gigante, muy grande, de la fe de Abraham, las pruebas de la fe, de la espera de Dios, muchas veces esperamos a Dios, del patrón del humor, dice que el humor es un buen exorcismo, de tantas cosas en este libro es campeón, ¿no? La virtud del humor al servicio de la fe, esa me la adjudican a mí, yo se la agradezco porque es verdad. Siempre el humor me ha permitido sobrevivir a muchas pruebas y a muchas cosas difíciles en la vida. Y es muy difícil conocer a Cristo sin el hombre, las consecuencias del mal y el malo, del maligno. A mí, los programas que hacemos los viernes, que ahora estamos volviendo a hacer oración y volviendo a recibir los correos para orar por las personas, el dinamismo de la fe. Este es un libro campeón, las meditaciones sobre la fe. Es un libro, el padre Daxer era un extraordinario sacerdote que era capaz de dirigir 4.000 personas espiritualmente, a acordarse de todo, porque es un don de Dios, ¿no? Dios tiene muchos dones y muchas maravillas. Entonces vamos a ver cosas de fe nosotros que no nos imaginamos, que no nos podemos imaginar. Este libro es del fundador de unas comunidades de las familias de Nazaret, una cosa que le gustaba mucho al director de Radio María, el padre Germán Acosta. Entonces la fe es una cosa necesaria en estos tiempos de tribulación, tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos de los dolores de parto de que nos habla San Pablo que estamos viviendo. Mire, mientras vivíamos o vivimos en este apasionado mundial de fútbol, ¿no? Los iraníes movían 60.000 hombres frente a las fronteras de Israel y los rusos faltaban al pacto de no agresión que había en unos límites que habían extendido entre el convenio de Estados Unidos y Rusia. Había unos límites donde no se tocaban en las medidas bélicas que hay en la guerra de Siria, y movieron los rusos a 60.000 iraníes y movieron ellos tropas también y tanques. Uno dice, todo el mundo hipnotizado, ¿no? Narcotizado con el Mundial de Fútbol, y esta gente moviendo tropas, moviendo las cosas y poniendo misiles en Kaliningrado, apuntando a Europa. Rusos. Estoy hablando de geopolítica, ¿no? Esto es Biblia, historia y profecía. Y la Virgen pide, recen por Rusia. Y la Virgen dice, Rusia repartirá sus errores por el mundo entero. Y la Virgen dice, el mundo entero volverá a ser comunista. Ahí tienen México a López Obrador. Aquí casi se nos cuela uno, ¿no? La oración de muchos pues nos ayudó a frenar un poco la estampida en Colombia. La súplica ardiente de los santos ángeles, que es una oración tan poderosa que me contaba un satanista, que voy a traer un testimonio, porque le jalaba al heavy metal y a los cultos satánicos, y esta oración lo salvó, como salvó en parte a Colombia el rosario y la súplica ardiente de los santos ángeles. La fe es la garantía de lo que no vemos, es la prueba de las realidades que no se ven. Pero el problema de los colombianos es que seguimos con fe de cucaracha, una fe, sí, creo en Dios, pero no le creo a Dios. Creo en Dios, pero no le obedezco a Dios. Entonces, ¿eso qué es? Eso no es fe. Eso es lo que dice la Biblia: tienen apariencia de piedad, pero desmienten su eficacia, o tienen, como decía García Herrero, un Dios bombero para que les apague los incendios, ¿no? Pero no tienen un Dios de amor, ni un Dios que tiene una relación personal con Él, ¿no? Sino un Dios solucionador de problemas, pero no es un Dios
que sea personal y personificante en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Dios es una persona y es un ser personal y hay que acercarse a Él, ¿no? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La Biblia lo dice 360 veces, no 365, 360 veces. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. A mí me impacta mucho eso. No, claro, vamos a misa, rezamos el rosario, pedimos y pedimos y pedimos, pero no entramos en el amor de Dios, ni nos acercamos a Dios, ni nos dejamos amar por Él. No, decía Santa Teresa, no tanto hablar con Dios, sino tanto dejarse amar por Él. Repito, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, no tanto hablar con Dios, sino tanto dejarse amar por Él. Y por eso estamos en crisis horrorosa, como dice la Virgen de la Salud, que está viviendo la Iglesia. Los sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. No soy yo, eso lo dijo la Virgen en Akita, Japón, se lo dijo al Padre Gobi, ¿no? Lo dice como en 3 sitios, sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. Claro, terminan negando a los ángeles, negando a los demonios, negando el pecado, negando los dogmas, negando un montón de cosas y confundiendo terriblemente a la gente y la gente huyendo hacia las toldas evangélicas unos, otros huyen a la nueva era, al yoga, a la magia, al espiritismo, al ocultismo, a José Gregorio Hernández, al eneagrama, al pensamiento positivo, al pensamiento tenaz, a las energías, que es lo que dicen los locutores de fútbol, póngale energía, ponga el pensamiento positivo, póngale, y perdemos. Pues claro, porque los otros del otro lado también ponen de todo. Entonces, en lugar de decir póngale fe, la garantía de lo que no vemos y esperamos, la prueba de las realidades que no se ve, pero póngale fe con esperanza, porque a veces tenemos fe y no tenemos esperanza, y la fe sin esperanza no sirve para nada. Esperando contra toda esperanza creyó, dice San Pablo, esperando contra toda esperanza creyó, y le fue reputado como justicia, le fue reputado como santidad, y Dios se lo reconoció. Póngale fe. Yo he visto el milagro de los panes y los peces, yo lo he visto, lo vi con unas bandejas de pollos así, allá en la casa de mi amiga Selmira, en el sur de Bogotá, hace 30 años. Lino Sevillano también. He visto detener un aguacero y correr el cielo como una cortina, lo he visto, lo he visto. He visto un avión que se iba a caer y no se cayó, lo he visto. No, muchas cosas, porque es la maravilla de Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero ámelo y déjese amar por Él. Es que el problema es que seguimos con esa fe de cucaracha y vamos a llegar a la hora de la muerte y nos vamos a enfrentar a Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos, usted y yo, todos. Nadie se va a escapar de eso, dice San Pablo, todos vamos a comparecer. ¿Y cuál es su balance? ¿Usted qué lleva en el bolso? ¿No? ¿Qué lleva? ¿Lleva buenas obras? Porque la fe sin obras es una fe muerta. No basta creer y salvarse, como dicen algunos evangélicos, eso es paja. Yo le demuestro lo de las obras aquí en 8 o 10 lugares. Benditos los que mueren en el Señor porque sus obras los acompañan. Libro del Apocalipsis. ¿No? Vamos a hacer un paréntesis de un instante. Benditos los que mueren en el Señor porque sus obras los acompañan. Mire, en la Iglesia Católica hay muchas oscuridades, pero hay muchísimas más luces que oscuridades. Miren las conferencias de San Vicente de Paúl en el mundo, ¿cuántas hay? Centenares, miles, ¿no? ¿Cuántas personas reciben una casa, un apartamento, una cobija, una almohada, una comida en las conferencias de San Vicente de Paúl? Millones en el mundo, millones, ¿no? ¿Cuántas personas reciben almuerzos de Cáritas Internacional en España todos los días? Más de 100.000 personas al día.
Eso es de la Iglesia. Cáritas Internacional está presente en miles de lugares de la Iglesia en el mundo. ¿Cuántas personas reciben dinero de Miseror? Una entidad católica alemana, Misericordia, Miseror. En Colombia han recibido cientos de colegios, cientos de obras sociales, cientos de ONG han recibido dinero de Miseror en Colombia, muchos. ¿Cuántos sacerdotes han recibido la construcción del templo de Adveniat, una fundación católica de los obispos alemanes, y han podido construir sus templos en América Latina y en África? Centenares de sacerdotes y automóviles que les han dado para que puedan transportarse a las veredas y a muchas partes del mundo, centenares. ¿Cuántas obras tienen las hermanitas de San Vicente de Paúl en Colombia? Pregunta, yo aquí en mi barrio conozco dos, creo que en Colombia debe haber más de 100, pienso, por todas partes. En Bucaramanga el asilo de San Rafael, 250 viejitos, allá lo sostienen 7 monjitas vicentinas que han renunciado al dinero, al matrimonio, a la familia, para servirle a Dios. Ahí están, ¿sí? O las monjitas que cuidan los ancianitos en la 10ª con primera o allá en la 63, las monjitas de los pobres. Y así hay centenares de comunidades. En el África hay monjitas echando picas y asadón, de comunidades nuevas negras que trabajan para enseñarle a la gente a cultivar la tierra. Centenares de miles, ¿no? Los malos somos nosotros, que nos las tiramos de católicos y somos católicos de misa y olla y con un Dios bombero para apagar incendios y no cumplimos con la palabra de Dios. La fe sin obras es una fe muerta. Las monjas de la Madre Teresa, ¿cuántas son? ¿2.000? ¿3.000? ¿No? Y tienen 2 hábitos. Y con los hilos de un hábito cosen los huecos del otro hábito. 2 nomás. ¿Sí? Y ellos no se toman ni un vaso de agua mientras salen a la calle. La mejor comida se la dan a los pobres. Ellas se comen la peor. No comen nada mientras están afuera. Y usted la ve de noche por las calles de Bogotá, por la 10ª, dándole ayuda a los más pobres, a los más necesitados. ¿Cuántas hay? Eso no tienen los evangélicos. Ni siquiera que son cristianos bautizados. Nosotros tenemos cientos de comunidades religiosas haciendo eso por el mundo entero. Millares de mujeres extraordinarias haciendo ese tipo de cosas. ¿No? La fe sin obra es una fe muerta, muerta, por eso lo dice Santiago, y por eso dice el Apocalipsis, benditos los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. ¿Cuántas cosas por la fe y por la oración? Una cosa es fe y oración, otra cosa es fe y esperanza, otra cosa es fe y obras. ¿Cuánta gente con fe y con oración, cuántas cosas malas se han suspendido? No lo sabemos. ¿Cuántas cosas anunciadas que no han sucedido? No sabemos por qué. Por la oración de muchos que tienen fe y el sacrificio. La oración unida al sacrificio y a la fe. El sacrificio es otra cosa, porque el Señor dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. El que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. ¿No? A veces tenemos que sufrir muchas cosas porque el demonio lanza unas cargas terribles contra las personas de fe y contra sus hogares, contra sus familias, contra sus cosas, en estos últimos tiempos especialmente, para desanimarlos, para deshacerlos. Yo por eso este libro de meditaciones sobre la fe del padre Daxer es un libro campeón, ¿no? Es un libro increíble donde usted va a encontrar muchas explicaciones a muchas inquietudes que usted tiene en su fe, ¿no? Yo recomiendo, de mis libros he recomendado mucho, no sé, Las voces del más allá, que tiene 9 ediciones porque habla del cielo, del infierno, del purgatorio y experiencias de gente que ha estado allí. Pero este libro es impresionante, el padre Daxer. Pues fe, es decir, es lo que el mundo le falta porque estamos viviendo un tiempo de iniquidad, tiempo de maldad,
tiempo de perversión, tiempo de corrupción, tiempo de desfiles del orgullo gay, tiempo de matazones en México, en Colombia, porque en Colombia siguen las matanzas por todas partes, ¿no? ¿Sí? Encaletamos unos fusiles y sacamos otros, y matamos gente todos los días, y las pandillas, oímos todos los días los crímenes más atroces, violamos niños, ¿no? Matamos este año, ¿cuántos niños muertos llevamos? No sé cuántos, pero cientos, ¿sí? Es impresionante, estamos matando niños, fuera de los que matamos en los abortos, que es peor porque no los dejamos entrar al banquete de la vida, les negamos la entrada al banquete de la vida, y eso es abominación para Dios y es causa de castigo, ¿no? La muerte de los inocentes. Seguimos con eso. Y claro, pero estamos en la euforia de las cosas materiales, pero no nos preocupan muchas cosas que nos debían preocupar, sobre todo los hermanos, el amor al prójimo, amar a los demás, dar la vida por el otro. Es impresionante eso, hay que hacerlo. La fe es la garantía de lo que no vemos y esperamos, la prueba de las realidades que no se ven, pero fe con esperanza, esperando contra toda esperanza creyó. Fe con obras. Benditos los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. Libro del Apocalipsis, ¿no? La fe sin obras, fe muerta, Santiago, ¿cierto? Tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y fuiste a verme, estuve enfermo, me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Mateo 25. Jesús lo dijo muy clarito, que teníamos que hacer eso, porque si no, id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. O sea, no le sirvió de nada la fe. Id malditos al fuego eterno. No, que no ese cuentico de algunos evangélicos de que solo por la fe somos salvados. No, eso es una trampa terrible. Y nos vuelve en la reforma protestante hacia la codicia. Sea exitoso, tenga éxito, construya, edifique, todo eso, tenga dinero, y nos vuelve codiciosos. Y el Señor nos quiere pobres y humildes. Es difícil, es muy difícil, la humildad es muy difícil. Ahora en que cada hombre se quiere gobernar por sí mismo y ser superior a los demás, es muy difícil la humildad, es muy difícil, a mí me cuesta mucho, ¿no? Cada vez que me hacen ver y me dicen, doctor, y usted que ha estudiado, que hay tantas cosas, maneja, sí, yo sí sé que maneja muchas cosas, y Dios me ha dado la gracia de hacer como 100 posgrados leyendo libros aquí, estudiando psicología, economía y un montón de cosas que me sirven de información para hacer teopolítica, no geopolítica y no teopolítica, para entender los fenómenos que están sucediendo en el mundo y lo que viene. Por eso escribí el primer libro del fin de los tiempos hace 40 años, después escribí el segundo, después escribí el tercero, después escribí Profecías de ahora, Profecías del más allá, y sigo escribiendo cosas y anunciando las cosas que van a venir, y van a venir cosas muy difíciles. Movieron 60.000 hombres los iraníes hacia el sector de la zona de no distensión de los rusos, están moviendo sus tropas y sus tanques hacia Israel también. Mientras estamos embelesados con el mundial, ¿no? El señor Putin se mueve, coloca sus misiles en Kazajistán, apuntándole a Europa, todos felices, y no sabemos lo que nos viene. Pero la Biblia nos lo advierte todo, todo está aquí, todo está anunciado, todo está preanunciado. El ataque a Israel, el ataque a Jerusalén también, ¿no? El mal, todos los años que nos faltan van a ser muy difíciles, y después, cuando vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza, se acerca su liberación. ¿Para quiénes? Para los que creen y para los que viven, para los que tienen fe y tienen vida. O sea, la fe es vida, la fe con esperanza, la fe con obras, la fe con oración. No solamente que yo creo, que no robo, que no mato, que no le hago daño a nadie. Esa es fe de cucaracha, eso es para nada, ¿no? Eso lo hacen los malos también, ¿no es cierto?
no roba y no mata, pero trata mal a la mujer, por ejemplo. No roba y no mata y hace trampas en los negocios. ¿No? Estafa, roba. Claro, no, la fe es vivir la palabra de Dios. Hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. La fe tiene que ser en una persona con conversión. Convertirse, viene de convergere, de dar la vuelta. A los primeros cristianos, cuando los iban a bautizar, los cristianos adultos los ponían de espaldas al sol. Y cuando los bautizaban, los hacían girar y daban la vuelta. Por eso viene de convergere, de converger, dar la vuelta completa. Y ahí les echaban el agüita. Pero nosotros tenemos el agüita sola sin la conversión, sin que el corazón cambie. El corazón tiene que cambiar, tiene que amar a Dios, tiene que dejarse amar a Dios, tiene que obedecer a Dios. Decía Monseñor Alfonso Uribe que la conversión tenía 3 paticas: creer en Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Y ahí está la gran crisis de la iglesia, de sacerdotes, de obispos, de cardenales, de laicos, ¿no? Porque nos hemos relajado, nos hemos materializado y no damos la pauta. Yo le creo a Olivita, cuando Olivita me decía un día, es que yo veo que la mayoría de los sacerdotes están yendo al infierno, ¿no? El padre Wilson Salazar también me lo dijo, que cuando él estuvo en el infierno, porque le tocó ese enredo con las féminas, llevaba ya como 34 féminas, ¿no?, metidas en líos con el cura, que era muy bien parecido, muy querido. Cuando el ángel, celebrando misa, lo llevó al infierno y le muestra a todos esos obispos y cardenales y sacerdotes en el infierno jorobados y bravos, escupiendo fuego, y los ve allá y millones de personas que arrastraron el padre Wilson Salazar. Terrible, terrible. Me decía una persona sorda que viene aquí, que es un alma víctima, se quedó sordo primero uno y después del otro, y el Señor le ha ido quitando todo hasta que lo ha despojado de todo, y me decía que un día vio un par de muchachos que se mataron en una moto, ¡pam!, en una esquina, una pareja, y él quedaron muertos del golpe, y él al rato se puso a orar por ellos, y cuando cerró los ojos, y dice, el Señor le dijo, ya están en el infierno. A los pocos instantes estaban en el infierno, felices en la moto, y tenga. Otro día veía otro que huía de la policía y le dispararon en una moto, quedó instantáneamente muerto, y él se puso a orar también, y el Señor le dijo, ya está en el infierno. O sea que el juicio es ahí, en el lugar donde se muere, ahí es el juicio. Me contaba el sordito, yo le creo porque le he visto acertar en casi todas las profecías, lo he visto acertar. Lo he visto acertar en muchas profecías. Me acordaba de la monja, cuando celebraban los 400 años de Lutero, una monja que fue beata, perdónenme que en este momento no me acuerdo el nombre, ya se lo daré. Venía el desfile en la ciudad donde nació Lutero, por las calles, y el emperador alemán, había emperador en esa época, ella vio un templo y se metió a rezar, y el ángel de la guardia le dijo, este es un templo luterano, y de pronto la monja vio a Lutero abajo en el infierno, y un demonio encima que le metía un clavo en la cabeza, así, le daba durísimo en la cabeza, con el clavo a Lutero. Eso está en muchas revelaciones, en las revelaciones de esta monjita. Y ahora resolvimos ponerle estatua en el Vaticano. Bueno, mejor no comento nada de eso. Pero terrible. De manera que vamos a hacer un paréntesis un instante. Sigamos meditando sobre la fe, ¿no? Porque es que hay 2 frases en la Biblia que a mí me impactan, una en el libro del Apocalipsis y otra en San Pablo. En el libro del Apocalipsis dice, hablando de esta época, de los hombres de los últimos días, dice, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Católico, apostólico, polaco, lo que quiera, romano.
tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Reanima lo que te queda y está a punto de morir de lo que le queda espiritualmente. Es decir, a usted ya no le queda ni una pizca o le queda como dicen los santandereanos, una gotica ahí de fe. Reavívelo con oración, con arrepentimiento, con una buena confesión, practicando los sacramentos, leyendo los evangelios y viviendo los evangelios, ¿no? Porque la fe sin obras es fe muerta, nos dice Santiago. De modo que los elementos de la fe es muy importante. La fe no es solamente el concepto teológico, el logos, el conocimiento de las cosas de Dios, esa es la fe logos, ¿no? Hay una fe carismática, que es el don de sanar enfermos, el don de hacer milagros, la fe carismática, es muy linda, ¿sí? El poder de Dios en nosotros, que actúa en nosotros. Es una fe carismática, bonita, no es un resultado de una fe, da un resultado de la otra, pero esa tampoco salva, ¿no? La fe rema, que el Señor le dice a Pedro, Señor, mándeme ir sobre ti, ven. O sea, cuando Dios le manda hacer algo a uno y uno camina. La fe rema es el mandato que uno obedece. En el momento se llama la fe rema, se llama en griego. También es una fe muy importante, también existe. La fe con obras, la fe operante, ¿no? Que es la fe más difícil, que es ¿quién más noble que el que da la vida por un amigo? Y la fe de creer absolutamente todo sin dudar, que la Virgen fue la campeona. Bienaventurada tú que has creído todo lo que se te dijo de parte de Dios. Bienaventurada tú que has creído todo lo que se te dijo de parte de Dios. Imaginen la fe de la Virgen María, creerle al Espíritu Santo que va a tener un hijo por obra del Espíritu Santo sin tener contacto con ningún varón. ¡Qué maravilla! La fe de la Virgen María, creyó y le fue reconocido como la justicia. Bienaventurada tú que has creído todo lo que te fue dicho de parte de Dios. Bienaventurada, una bienaventuranza para el que cree todo, ¿no? Sin dudar, sin vacilar, ¿no? No los que se presumen que saben mucho, que son intelectuales y que entonces no creen en nada, porque es que con un pedazo de psicología o de antropología o de sociología ya él es Dios. Ya, bueno, ese ya no es fe, ese es el ego satánico de muchos, ¿no? Porque el demonio es el padre de la mentira, y entonces los hace creer que nada existe y con eso empieza a conducirlos hacia su casa, hacia el infierno. No, ese es el demonio, que es astuto. Por eso Jesús le dice padre de la mentira, mentiroso y homicida. Homicida, viene a robar, matar y destruir, a robarle a la gente la salvación, sobre todo a muchas personas, y a cambiársela por el materialismo, por las cosas materiales. Hoy eso es muy común y el demonio le ha robado la fe a tantas personas a cambio de un automóvil, de un éxito, de un progreso, de un problema de pasiones, de sexo, de todas esas cosas, y entonces los va arrastrando y les va oscureciendo la mente y el corazón y los va destruyendo. Hay que volver a la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo, que es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos, ¿no? Es una entrega total, absoluta e incondicional a Jesucristo, entrega total, absoluta e incondicional. Y verá, y no dejarse enfriar, no coger el arado y volver atrás, y vivir en el camino auténtico de la fe, no coger por otros variaciones de fe que muchas veces la teología moderna nos propone, como dice San Pedro, a través de los falsos doctores que difamarán el camino de la verdad, dice San Pedro, difamarán el camino de la verdad, negándole el pecado, negándole
llamando al adulterio situaciones irregulares, negando los ángeles, negando los demonios, negando tantas cosas que están negando ahora, negando el infierno, negando el purgatorio, que son dogmas de fe. Cuando la Iglesia declara un dogma, declara que eso es una verdad absoluta de la fe. De manera que la fe es la garantía, léanse capítulo 11 de los Hebreos, que es hermoso, hermoso, hermoso. Antiguamente se creía que esa carta era de San Pablo, por el estilo dicen que fue un discípulo de San Pablo, se cree que es de Apolo. Hebreos 11, la fe, la garantía de lo que no vemos y esperamos, la prueba de las realidades que no se ven. Por eso fueron alabados nuestros mayores. Y trae una historia de fe de Abraham, una historia de fe de Moisés, historia de fe de Jacob, historia de fe por todas partes. Ese es un texto de la carta de los Hebreos que realmente es impresionante. La fe, léanlo porque realmente es muy edificante cómo nuestros antepasados, muchos vivieron la fe y dieron un testimonio de fe gigantesco. Hicieron las cosas que hizo Jesús y mayores aún, mayores aún. Entonces, si Dios no existiera, toda la historiografía, toda la historia de la vida de los santos, que esos son los verdaderos superhéroes, esos sí son superhéroes, sería falsa. La Iglesia habría estado mintiendo durante 2000 años sobre la vida de San Ignacio de Loyola, de San Francisco de Asís, de San Francisco de Javier, de San Irineo de León, de todos esos gigantes que son centenares, de San Vicente de Paúl, y los resultados de esas obras gigantes como la de San Vicente de Paúl en el mundo entero serían falsas. Serían unas obras que nacieron de un grupo de soñadores en cada siglo, un montón de soñadores que van fundando cosas como San Juan Bosco, que educa a los jóvenes, los muchachos, los niños de la calle, y hay centenares de obras de Don Bosco en el mundo. Aquí vamos al 20 de julio. ¿Cuántos mercados reparten del 20 de julio? Miles, ¿no? ¿Y cuántos niños han educado en sus talleres los salesianos en Colombia? Miles de miles, ¿no? El padre Guerrero con sus colegios autosuficientes, 3 colegios autosuficientes en Bogotá, donde se han educado a los mejores muchachos, miles de miles, en la fe, en la pura fe. Entonces sería un producto de centenares, de miles de soñadores que han fundado cosas por el mundo entero que están esparcidas y regadas. Las grandes basílicas, las grandes obras de arte, los grandes tratados de filosofía, de teología, escritos por San Agustín, por Santo Tomás, por Benedicto XVI, sería que un sueño de miles de personas que han hecho esas cosas. No, son el producto de la acción del Espíritu Santo en estas maravillosas personas que resolvieron el camino de la fe y el camino de la santidad. Tomaron por el camino de la fe y el camino de la santidad, que era el camino de llegar al cielo, sin tantos obstáculos, sin tantas trampas y sin tantas mentiras como el mundo le presenta todos los días y el demonio le pone trabas por todas partes. La fe, la garantía de lo que no vemos y esperamos, la prueba de las realidades que no se ven, y por eso fueron alabados nuestros mayores. Yo cuando veo esa carta a los Hebreos me encanta ese capítulo sobre la fe, ¿no? Por eso San Pablo nos pide el favor de que seamos testigos de la fe. La carta a los Hebreos, capítulo 11. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Y empieza a hablar de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, y todo eso que pasó, y pasó realmente. Cómo Noé se salvó con su familia por la fe, por conservar la fe. Y después habla el capítulo 12 también. Realmente la carta de los Hebreos es muy edificante y le enseña a uno muchas cosas, muchas cosas. De manera que hay una cosa que debemos saber: fe sin obras, fe muerta. Fe sin esperanza no sirve. Fe sin oración
no crece, no se alimenta, ¿no? Y fe sin conversión. Pidámosle al Señor en la oración que nos dé fe. Como dice, no sé si es el apóstol Santiago, uno de los apóstoles, el que no tiene fe, que la pida. El que no tiene fe, que la pida. ¿Cuántas personas me escriben y me piden que tienen que tener fe? De modo que tienen que buscar la fe, que es capítulo 11 de los Hebreos, la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Y para conocer la fe profundamente, muchas explicaciones de los efectos de la fe y de las consecuencias de la fe están en Meditaciones sobre la fe del padre Tadeusz Daxer, el último libro que trajimos de los ermitaños, uno de los libros campeones, ¿no? Para entender eso de este fundador de las familias de Nazaret, que fue director espiritual de Juan Pablo II y confesor de Juan Pablo II hace muchos años, un sacerdote polaco maravilloso. Los invito nuevamente a la fiesta del Padre Celestial el 5 de agosto, fiesta del Padre Celestial, Colegio María Inmaculada, de las 8 a.m. a las 4 p.m. Es la fiesta, una de nuestras fiestas bandera, que nos enorgullecemos de haberla expandido, de haberla divulgado, de haberla extendido por todo Colombia y parte por América Latina. La fiesta del Padre Celestial, hagámosla por Colombia, por favor. Colombia necesita, está muy corrompida, estamos muy corrompidos, muy podridos estamos. Y cuando uno tiene la experiencia de lo que es el infierno, lo que me contaba Toñito el Sordo, de lo que vio en el infierno, me impresionó mucho, de los muchachos que se mataron en la moto, y al minuto los vieron en el infierno. A eso me impactó mucho, ¿no? De que no tenían posibilidad ya. Iba en una moto instantáneamente, y a otro que mató a un policía también, eso me impactó mucho. Y otros más que él ha visto en el infierno y que no quiero comentar en este programa anticipadamente. Entre esos, algunos de la clase política. Toñito ve muchas cosas y el Señor le ha dado ese don, es un don profético. Y ha tenido que pagar muy duro por eso, el costo, sus oídos, su bolsillo, en la pobreza absoluta, viviendo de la misericordia de Dios y de la fe, porque hay muchas personas que viven de la fe. Dios los sostiene, como sostiene a las monjitas de Madre Teresa de Calcuta, que no ganan salarios, no ganan prestaciones, no ganan seguro de salud, no tienen ese tipo de cosas, y Dios sostiene esas comunidades y las levanta y las dinamiza y las vuelve gigantes, muchas veces como esa obra magna de las conferencias de San Vicente de Paúl y de las monjitas vicentinas y ese tipo de cosas que la iglesia tiene por miles, y uno se pregunta de dónde salieron y cómo crecieron y cómo se volvieron universales como la iglesia por todas partes, las buenas obras. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien. Los quiero invitar nuevamente el 5 de agosto a la fiesta del Padre Celestial, para que vean cómo la fe trabaja y la fe funciona. Y en la fe hay curaciones, y hay milagros, y hay conversiones. A mí lo que más me impresiona en los eventos no es tanto que la gente se sane, porque hay muchos que se sanan, pero lo que realmente me gusta es ver que la gente se convierta. Eso sí me gusta, porque la conversión da un camino hacia la salvación. La conversión da camino hacia la salvación. En cambio, la apostasía da camino ustedes saben a dónde. Si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego, pronto a devorar a los rebeldes. Bueno, eso es la epístola a los Hebreos en el capítulo 10. Uno impresiona mucho eso. Necesitas paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir lo prometido. Por eso les insisto volver a leer el libro de las Meditaciones sobre la fe
del padre Tadeusz Daxer, el director espiritual de Juan Pablo II y confesor en una época. Creo que es uno de los libros campeones. Si uno lee ese libro y el libro de las voces del más allá, va a tener dos herramientas en su mano muy fuertes para trabajar en evangelización. Sigamos orando por Colombia, por favor. Miren, no les pase lo que dijo mi amigo, el que vino al evento de Pentecostés, que después de que tantos milagros, tantas curaciones, tantas cosas espectaculares, y les pedimos oración por Colombia, y me decía él que el Señor le había mostrado a los 8 días que todos se olvidaron. Fueron a buscar un favor personal, y la recomendación de orar por todos y por todo y por los demás se nos olvidó. Si quieren ver a Colombia por buen camino, no es que el candidato sea muy bueno o no sea bueno, es que nosotros no lo hemos empujado con la oración, no lo hemos apoyado para que no lo destruyan. Oremos, oremos. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Y les vuelvo a pedir, lean La fe perseverante del capítulo 10, 11 y 12 de la carta de los Hebreos. Van a ver lo de la fe perseverante, la fe como garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Mire esa definición tan perfecta que nos da la Sagrada Escritura. Y leamos los capítulos de la fe del apóstol Santiago, que realmente son muy impresionantes. ¿No? Cree, si crees, verás, confía y espera. Nos dice San Lucas, tenemos que confiar y tenemos que esperar. Yo le quiero pedir al Señor por ustedes y le quiero pedir al Señor que nos dé fe, que nos dé esperanza, que nos dé confianza. La verdad, vienen momentos muy difíciles para el mundo, vienen momentos más difíciles para Colombia. Oremos y oremos por México también, por Venezuela, que ya hay canibalismo. La gente se está muriendo de hambre en las cárceles, los niños están muriendo de hambre. Nosotros oímos eso y pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada, ¿no? Y que no nos puede pasar, sí nos puede pasar. La Biblia dice que en los últimos días habrá eso, hambre, peste y terremotos. Señales en el cielo, oremos mucho, tengamos confianza, tengamos esperanza, pero oremos. La fe mueve la mano, la oración mueve la mano de Dios y las cosas pueden menguarse, pueden disminuirse y se pueden arreglar de alguna manera, pero orando, pero no con esa fe de cucaracha que dice San Pablo, que los hombres de los últimos días tendrán apariencia de piedad, apariencias de piedad, que es lo que nosotros somos, apariencia. Ojalá le pusiéramos a la fe y al amor a Dios esa pasión que le ponemos al fútbol. Si le pusiéramos esa pasión, el mundo se transformaría en un paraíso, ¿no? Si tuviéramos esa pasión por amar a Dios y por amar a los hermanos, ¿no? Eso es bueno, que los deportes son buenos, las cosas son buenas, pero son cosas, no es el amor de Dios que se derrama siempre sobre nosotros. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.